Esta es la nueva Cannondale Scalpel y es el perfecto ejemplo de cómo las bicicletas convencionales están llegando a un punto de evolución altísimo, de cómo las marcas buscan consolidar una línea de diseño propia que las diferencie del resto, y cómo apostar por tecnologías propias que supongan un punto diferenciador en un segmento con tan poco margen a la sorpresa como es el de las bicis de cross country y bike marathon. Os ponemos en la situación. Imaginad que sois ingenieros de Cannondale, que habéis creado la que ahora ya es la anterior Cannondale Scalpel, y habéis comprobado que la bicicleta ha sido un éxito en todos los aspectos valorables. También habéis creado una imagen propia. Pero ha pasado el tiempo y toca renovar el modelo. ¿Cómo te planteas mejorar una bicicleta que funciona perfectamente, que gusta y que sigue ofreciendo elementos únicos 4 años después de su lanzamiento? Pues sí, la lógica te llevaría a hacer lo que Cannondale ha hecho con esta nueva Cannondale Scalpel. Sobre la misma base de diseño, coger todos los puntos de la bicicleta y revisarlos uno a uno, pensando en cómo mejorar cada elemento posible. El resultado es una evolución y no una revolución. Quizás sea una novedad menos emocionante que una bicicleta que hace borrón y cuenta nueva, pero es la confirmación de que la anterior Cannondale Scalpel ya era una bicicleta muy buena, y también la confirmación de que las marcas, como sucede en otros segmentos como pueden ser los coches, buscan asociar una determinada imagen, tecnología y forma de hacer las cosas a su nombre. Quizás sea un buen momento para que repaséis los vídeos de nuestros tests de la anterior Cannondale Scalpel. No seáis muy críticos con las imágenes y tened en cuenta que era el principio de nuestro canal. Pero os servirá para ver que aquella Cannondale Scalpel sí fue revolucionaria al introducir el concepto Flex Pivot, de flexión de carbono en las vainas, y que poco antes también habían introducido la nueva Lefty 8, igualmente revolucionaria. Ambos conceptos son pilares de la nueva Cannondale Scalpel. Si bien a simple vista parece una bicicleta muy similar a la anterior, repasando punto a punto, vemos que no han dejado nada por optimizar, cambiar o mejorar. Lo primero es el concepto de la Cannondale Scalpel. Antes había la Cannondale Scalpel, que era de 100 mm de recorrido, y la Cannondale Scalpel SE, que era de 120 mm de recorrido y montaje más down country. Ahora hay una única Cannondale Scalpel, creada totalmente alrededor de los 120 mm de recorrido trasero. Un movimiento lógico y el primer gran cambio de esta nueva versión. Para ello sigue confiando en el sistema Flex Pivot, que hace que el tramo final de las vainas sea muy fino y ancho, para crear un punto de giro que simula lo que sería una articulación Horst-Link, pero sin necesidad de añadir hardware y peso al cuadro. Cannondale es la marca con más experiencia en el uso de la flexión de carbono en el sistema de suspensión, y la primera Scalpel, creada hace 22 años, ya usaba la flexión de carbono en su sistema de suspensión. Si aún tienes dudas de su fiabilidad o resistencia, confían tanto en el sistema Flex Pivot que han creado una e-bike ligera con 150 mm de recorrido trasero que lo emplea, la Cannondale Moterra SL, que probamos en el SMTB hace unas semanas. Como no, el cuadro es de carbono. Hay dos versiones diferentes. La Series Zero Carbon es la tope de gama, que solo encontraremos en el modelo Lab 71. Hay que tener en cuenta que Lab 71 es sinónimo de alto rendimiento, sin pensar en el precio. En él usan una combinación de tipos de carbono diferentes, más caros y más difíciles de trabajar, con el que consiguen un peso de 1620 gramos para el 4 con pintura y todo el hardware, pero sin amortiguador. El resto de modelos usa el carbono Series 1, que equivaldría a lo que antes se conocía como High Mod. En este caso el peso es de 1850 gramos, con hardware y sin amortiguador. En ambos casos en talla M. La diferencia es de 230 gramos. Eso sí, aunque el cuadro es ligero, el peso no fue una prioridad a la hora de pensar en la nueva Cannondale Scalpel. Respecto a las formas del cuadro, en general todos los tubos son más delgados y estilizados. En el tubo superior se pierde la forma de V, que era más pronunciada en la anterior versión, y en esta nueva bici es casi recto. El saliente que hace de apoyo de la violeta también es más fino, y las posiciones de los puntos de giro han cambiado ligeramente, porque ahora la cinemática se ha optimizado totalmente para los 120 mm de recorrido. La pequeña violeta del sistema es el único elemento que no es de carbón. Aunque sin duda alguna el rasgo más llamativo de la nueva Cannondale Scalpel es el saliente que hace el tubo de sillín para dar el ángulo necesario al segundo portabidón, con el objetivo de que tenga espacio suficiente para llevar un bidón grande. Visualmente llama mucho la atención. Es una solución totalmente funcional
Y como sucede con el cableado por el manillar, en el apartado estético cada persona tendrá su opinión. En la caja de pedalier pasa del sistema Press-Fit del anterior modelo al pedalier a rosca de 73 milímetros en esta nueva Canon del Scalpel. Un camino de regreso al pedalier a rosca que han seguido varias marcas en el cross country. El cuadro está pensado para una línea de cadena de 55 milímetros, tiene puntero de cambio UDH y soporte de la pinza de freno trasera post-mount para discos de 160 milímetros. También dispone de un mini cadenas integrado. Si hablamos de protecciones, hay que hablar de la protección del Flex Pivot, la más particular de todo el cuadro. También tiene tras la caja de pedalier y la de la vaina ha mejorado y ampliado su superficie protegida. El cuadro de la nueva Canon del Scalpel ha sido pensado en torno a las cubiertas de 2,4, así que su paso de rueda ha mejorado en consonancia, algo que es muy importante en las nuevas dobles de cross country, dado que la tendencia a usar neumáticos más anchos ya está más que consolidada. Otra gran novedad está en el cableado interno. Sí, se han pasado al cableado interno por la dirección, cosa que no tenía el anterior. Han aprovechado para crear su primer manillar con potencia integrada de carbono, que han denominado System Bar XC1, y han introducido un concepto de guiado de cables nuevo en este tipo de manillares. Se trata de entrar los cables por la parte frontal del propio manillar y no directamente por la dirección. Aquí es complicado valorar si a nivel técnico es mejor o peor que meterlos por la parte alta del tubo de dirección, como sucede en la mayoría, y nos parece más un tema estético que cada uno verá si le gusta más o menos. A nivel técnico quizás es algo más complicado porque debes guiar los cables primero por esa apertura y luego ya por la entrada de la zona de dirección. El sistema de dirección es de Acros, admite un máximo de 4 cables. También cuenta con bloqueo de la dirección para no golpear el cuadro. Cannondale ha creado una serie de espaciadores de dirección que se abren para poder desmontarlos fácilmente y adaptarse a las propias líneas del manillar. Del propio manillar lo hay en medida de potencia de 60 o 75 milímetros y todos con un ancho de 760 milímetros, 6 grados negativos de inclinación, 5 grados de elevación y 8 de retroceso, medidas también lógicas. Cuenta con una tapa para cubrir la parte trasera y dispone de su propio soporte para llevar el GPS. En cuanto al peso, ya lo veis, es muy bueno, de 214 gramos sin tornillos. Ellos anuncian 265 gramos con todo el hardware, así que es una cifra creíble. El guiado de cables también cuenta con una guía que va por el interior del tubo diagonal. Normalmente solemos encontrar canales de carbono en el propio cuadro, pero aquí han optado por un canal que va atornillado y cuyos tornillos se pueden ver desde el exterior. El paso de cables al basculante también está completamente protegido. Aunque el tubo superior tiene una entrada para el cable para el mando remoto de amortiguador, en nuestro montaje el cable iba directamente por el interior del cuadro sin quedar a la vista. Evolucionar es quedarse con las cosas que funcionan y descartar las que no. Así que la nueva Canon del Scalpel también deja atrás algunos conceptos de su anterior versión. El más destacado es el adiós al sistema de integración de herramientas Stas, que no está en esta nueva versión. El tema de integración de herramientas en el cuadro o de crear espacios de almacenamiento en el tubo diagonal es algo que también sois vosotros quienes debéis decidir si os es útil o no. A día de hoy es evidente que llevar los repuestos en la bicicleta es algo bueno. Te olvidas de cogerlos cada día y sabes que siempre llevas lo imprescindible contigo. Pero hay muchas formas de lograr ese objetivo, o bien creando espacios especiales en el cuadro para ello, o aprovechando alguno de los múltiples sistemas que hay para integrar herramientas en los portabidones, en el manillar o incluso en el eje de pedalier. La diferencia está en si vale la pena condicionar el diseño del cuadro para integrar herramientas, o si es mejor dejar ese tema a integraciones externas en otros componentes. La anterior Canon del Scalpel apostaba por lo primero, pero ahora se ha pasado a la simplicidad de lo segundo. Hablar de Canon del Scalpel es hablar de horquilla Lefty 8. Pasan los años y la horquilla Lefty sigue siendo tan disruptiva como el primer día. Su diseño de un solo brazo sigue siendo único y el funcionamiento y las sensaciones que transmite también. Hace un tiempo lanzaron la horquilla Lefty 8 120 Carbon, que no era simplemente aumentar el recorrido de la versión que ya tenían de 100 milímetros. Es una Lefty específica para 120 milímetros de recorrido y con diseño y construcción distinta a la versión de 100 milímetros que ahora deja de usar la Scalpel. Con la llegada de la Lefty 8, la marca logró por fin el mejor compromiso entre rigidez y comodidad. Seguramente pensaréis, ¿eso quiere decir que aumentaron la rigidez, no? Pues no, lo que hicieron en su última versión fue disminuirla, porque al contrario de lo que puedas pensar viéndola con un solo brazo, la anterior versión de la Lefty, con doble pletina,
era extremadamente rígida. Como horquilla, la Lefty es un producto que enamora o que odias, que crea clientes fieles o que hace huir a los clientes. Es simple, es un concepto que te gusta o no te gusta. En cuanto a su funcionamiento, sí aporta valores diferenciales respecto a una horquilla telescópica convencional. En marcha, su principal virtud es que combina un funcionamiento muy suave con una considerable estabilidad al pedalear. Simplemente es una relación entre suavidad y estabilidad que no tiene una horquilla convencional. Si tienes dudas de si con una sola barra será suficientemente rígida, obvíate de ellas. La rigidez no es ningún problema. Además, han perfeccionado el sistema de desmontar la pinza de freno delantera sin herramientas, haciéndolo comodísimo. Es algo obligatorio si quieres desmontar la rueda delantera para meter la bici en el coche, por ejemplo. Pero es algo que realmente no es necesario para cambiar un neumático o para poner una cámara, aunque son acciones que seguramente hagas de forma más cómoda con la rueda desmontada. En Canon saben que tienen un gran cuadro con su actual scalpel, y la llegada de la Lefty 8 hizo que sus cuadros pasasen a ser compatibles con horquillas convencionales. Eso quiere decir que no hay problema en usar este cuadro con una horquilla convencional si no te gusta la Lefty, pero sí te atrae el cuadro scalpel. De hecho, hay varios montajes de serie con horquillas convencionales y nosotros ya probamos en su día una scalpel con horquilla convencional. Más allá de las diferencias de funcionamiento de la suspensión, tendrás solo un pequeño cambio en la geometría. El offset de la Lefty es de 50 milímetros y el más habitual en las horquillas de cross country y en las horquillas no Lefty que tiene la gama scalpel es de 44 milímetros. Es decir, la Lefty hace que el eje de la rueda quede un poco más avanzado, lo que en la práctica modifica la medida trail de la geometría, sobre la que podéis saber más en este vídeo donde lo explicamos. Con la Lefty la medida del trail es un poco menor y con ello la parte delantera se siente un poco más ágil. No es nada radical, pero ya sabéis de qué va el tema de las ganancias marginales. Bici nueva, geometría nueva. La Canon del Scalpel ha modificado su geometría en línea al salto a los 120 milímetros de recorrido. Eso quiere decir que es aún más trail en sus números. Tenemos 4 tallas, de la S a la XL. El ángulo de dirección es de 66,6 grados. Sí, no hace tanto ver ángulos de dirección de 68 grados en cross country era una locura, y ahora ya está en la franja de los 66 grados, aunque sinceramente creemos que está al límite de lo lógico para el tipo de uso al que va destinada una bicicleta como la Scalpel. Tampoco es una medida tan extrema como pueda parecer. Cuando los 100 milímetros de recorrido dominaban, el ángulo de dirección estaba en torno a los 68 grados. Al poner una horquilla de 120 milímetros, el ángulo se relaja 1 grado aproximadamente, así que ya estaríamos en los 67 grados a los que se acerca esta Scalpel con 120 milímetros de recorrido delantero. Un cambio importante es que el tubo de dirección es 1,5 centímetros más bajo que en la anterior. Eso, en parte, es por la necesidad de tener un pequeño añadido por encima para el cableado interno. Así que en la práctica, aunque sigue siendo más bajo que el anterior, no lo es tanto. Aunque seguro que vemos al equipo llevando la potencia montada al límite del cuadro. Canon sigue confiando en su concepto Proportional Response, que se traduce en geometría específica para cada talla en puntos como las vainas o el ángulo de sillín. Pero va más allá, y también hay una cinemática específica para cada talla. En este caso nos parece interesante ver la comparativa de geometrías entre la Scalpel anterior y la nueva. Y esta es la geometría completa de las nuevas Canon del Scalpel. La gama Canon del Scalpel 2024 que se venderá en España está compuesta por 6 modelos, los 3 de mayor precio con horquilla Lefty y los 3 de menor precio con horquilla convencional. Todas montan tijas telescópicas de serie, neumáticos de 2,4, frenos de 4 pistones y todas vienen con su sensor en la rueda, creado junto a Garmin y que se conecta a la app de Canon para tener información de nuestras rutas. La Scalpel Lab 71 es la joya de la corona y la única con cuadro Series 0 Carbon, con el grupo SRAM XXSL y amortiguador Sidlux Ultimate y ruedas DT Swiss XRC 1200 por 12.999 euros y con un peso anunciado de 10,4 kilos. Su estética es simplemente impresionante. La Scalpel 1 Lefty es el modelo que hemos probado nosotros, con amortiguador RockShox Sidlux Select Plus, grupo SRAM X0 Eagle y ruedas DT Swiss XRC 1501 por 9.499 euros y un peso verificado por nosotros de 11,4 kilos. Eso sí, con líquido tubeless incluido y el soporte de GPS. En la Scalpel 2 Lefty ya no tenemos el conjunto de manillar integrado de carbono y el grupo es el SRAM GX Eagle T-Type. El precio es de 7.499 euros y el peso anunciado de 12,1 kilos.
Ya con horquilla convencional tenemos la Scalpel 2 por 6.799 euros y con peso de 11,8 kilos. La Scalpel 3 se pasa a cambio mecánico XT y tiene un precio de 4.999 euros y 12,6 kilos de peso. Y el modelo más económico es la Scalpel 4 por 4.299 euros y con un peso anunciado de 13,3 kilos. Si has visto nuestro test del anterior Scalpel o si conoces a alguien que la haya tenido, te diremos que esta nueva Scalpel tiene todo lo bueno que ya tenía la anterior, pero con un puntito más en muchos aspectos. Y cuando decimos un puntito más, nos referimos a un enfoque aún más pensando para terreno exigente. Un toque que podríamos decir más down country. Lo que no cambia y sigue siendo parte de la esencia de la Scalpel es su eficiente sistema de suspensión trasera. Os diríamos que un punto por encima de la mayoría de sistemas monopivote en lo que a estabilidad del pedaleo se refiere. Tanto que Cannondale lo sabe y han recurrido a un mando remoto de solo 2 posiciones, abierto y cerrado. Y no hace falta más. Podemos pedalear en prácticamente todas las situaciones con la suspensión trasera abierta y sin que tengamos la sensación de bombeo de la suspensión que moleste. Eso realmente no es nada nuevo, la anterior ya contaba con esa virtud. Si lo combinas con la estabilidad de la Lefty, tienes la esencia de la Scalpel, una esencia que se diluye un poco en los montajes con horquilla convencional, pero que les permite llegar a usuarios que no son del gusto de la Lefty. Con la nueva geometría, quien quiera una posición delantera muy baja la va a poder tener. También tenemos un plus de estabilidad a costa de algo más de sensación de lentitud en los tramos lentos. Aquí la geometría se ha movido del lado de la neutralidad, que podíamos considerar al anterior Scalpel, para posicionarse más hacia el lado down country. De nuevo, con la Lefty tendrán un pelín más de rapidez de reacciones, lo que aún da más sentido a los montajes que la usan. Realmente, con el crono en la mano, la mayoría de tramos a baja velocidad, donde notamos la bici más lenta de movimientos, el crono no era más lento que con otras bicis con geometría más ágil, así que a veces es complejo separar lo que es una sensación de lo que es una ganancia o pérdida en el crono. Lo que podemos confirmar es que la sensación de seguridad bajando a alta velocidad o en zonas con mucha pendiente la tendréis todos, y ahí ha mejorado respecto al anterior Scalpel. Subiendo, la anterior Scalpel ya era suficientemente rígida, y esta, a pesar de la cura de adelgazamiento de sus tubos, también lo es. El concepto Proportional Response debería hacer que esa rigidez fuese equivalente en todas las tallas. Con el ángulo de silla más vertical y la posibilidad de poner el manillar muy bajo, podemos tener una posición muy buena para subidas inclinadas. El peso afinado de nuestra bicicleta no era especialmente bajo, aunque el cuadro sí tiene un buen peso. Hay que tener en cuenta que de serie tiene un equipamiento muy potente, tija telescópica, neumáticos de 2.4, frenos de 4 pistones. Lo de hacer montajes de cara a la galería del peso, por suerte, ha quedado atrás en el tiempo y ya tienes bicis fiables tal cual salen de la caja. Lo que más valoramos de la Scalpel es la combinación del feeling de sus suspensiones. En ese camino que todos persiguen de olvidarse de la suspensión, la Scalpel está en un punto intermedio, entre los sistemas con electrónica que se encargan de todo y las bicis donde tenemos que jugar constantemente con las 3 posiciones de funcionamiento. Aquí tenemos solo 2 posiciones, abierta y cerrada, y en la posición abierta podremos hacer la inmensa mayoría de recorridos. Eso sí, el mando remoto Twist Lock, aunque perfectamente funcional, no nos parece cómodo de usar, y es una suerte que en esta Scalpel no haya que emplearlo constantemente. Así que la nueva Cannondale Scalpel es la evolución lógica de la anterior versión. Brilla por la estabilidad de su suspensión trasera y la buena compenetración con el feeling de la horquilla Lefty. Su paso a los 120 mm de recorrido y sus cambios en la geometría la hacen más trail que su predecesora, aunque el cuadro sigue teniendo un peso muy competitivo. La llegada del cambio interno por la dirección gustará a unos y decepcionará a otros, pero está claro que es una tendencia al alza. La Scalpel sigue conservando su aura de bicicleta única y su rendimiento no defraudará a nadie que busque una doble de carácter cross-country, pero apta para uso polivalente, que incluye salidas técnicas o pruebas por etapas. Han abierto las puertas más que nunca a los modelos con horquillas convencionales para atraer a los que no son fans de la Lefty. Si la anterior Scalpel ya fue una muy buena bici, esta lo es un pelín más, ahora con un acento más down country.